Buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV. También a los amigos que lo hacen en Global TV 65.com, los compañeros de Periscope que todos los días están conectados con el programa de Ender Arenas y Francisco Rojas. También las compañías de cable que llevan a sus hogares la señal de Global TV. En el canal YouTube un poco más adelante usted tendrá la oportunidad de ver el programa. Y también en TeleRed TV y en la página de enderarenas.com todos los días usted búsquenos por allí, por ahora, porque un día de esto regresamos a donde debemos estar. Pero por ahora ya sabe usted que estamos en Global TV 65.com, en Periscope, en TeleRed TV y además de eso en las compañías de cable que en el Zulia llevan a sus hogares la señal de Global TV. Hoy es martes 6, un día que estaba asignado para hacer, digamos, la reunión del diálogo entre gobierno y oposición. Pero es mucho lo que ha pasado después que se hizo la última reunión. El gobierno no puede dar más señales de que pareciera ser que lo del diálogo no le incumbe. Y por supuesto, entre ese periodo y el de ahora y el 6, el país ha vivido una brutal despertar con respecto a lo que significan los precios. Los precios se incrementaron, la inflación se desboca y el gobierno, dada la circunstancia, decide echarle la culpa en parte a Dollar Today y en parte a una compañía que maneja las cuestiones de los puntos de venta. Y también, por supuesto, decidió ampliar el cono monetario. De los mismos que ayer propusieron quitarle 3 ceros al bolívar, pues hoy vuelven los ceros sin ningún pudor, porque los ceros ustedes saben que son redondos. Cuando los ceros sean cuadrados, entonces, por supuesto, la explicación tendrá que darla Merentes, no como presidente del Banco Central, sino como matemático especializado en trigonometría. Él es trigonométrico. Sí. Va bien en geometría también. Geometría, sí, está más que en trigonometría, en geometría. Entonces, bueno, el gobierno dio señales de que pareciera ser que el diálogo no les propicio. La oposición, con un pedacito de ella que pica como una avispa y se mueve como una mariposa, pudo adherir a la mesa de la unidad, los llamó cobardes, traidores, entreguistas y tal. Y resulta que los que están en la mesa de la unidad fueron a su reunión a tratar de conseguir lo que podían discutir, que es una salida electoral a la crisis, porque resulta que en Venezuela la violencia no la gobierna la mesa de la unidad, el monopolio de la violencia la tienen los militares que sin duda hasta este momento apoyan no al Estado sino al gobierno. Entonces había que buscar la manera de quitarle al gobierno una opción electoral y se había hablado de que iban a nombrar de consenso el nuevo Tribunal Supremo el Consejo Nacional Electoral, que los presos políticos iban a estar en libertad, que iba a haber elecciones. Entonces vamos a ver elecciones en Amazonas, porque si esos fueron electos sin cumplir con los requisitos, bueno, lo correcto era que el Tribunal Supremo de Justicia convocara una elección después de determinar que efectivamente ahí hubo un fraude, pero ni lo uno ni lo otro. Pues bien, la misma oposición, sectores pequeños, esos que pican como una abeja y vuelan como una mariposa y se mueven como una mariposa, empezaron a acusar de traidores a todos los demás, y hasta que llegó la carta del Vaticano, que no es la carta de Parolini, no es la carta de él de ninguna manera, no, es la carta del Papa. Esas cosas donde el Papa se compromete, no la puede manejar el secretario de Estado del Vaticano. Sin duda que la tiene que manejar el Papa. El consentimiento para que esa carta llegara a Maduro, sin duda tenía que ser por el Papa. Eso generó una molestia que lo único que demuestra es, primero, que el Vaticano está involucrado plenamente en el asunto, y después que la carta era totalmente cierta y que el gobierno quería que no se supiera para que seguir tratando de crearle a la mesa de la unidad un estado de agitación producto de las ligerezas, de la vanidad de algunos miembros de la oposición que
que quisieran ser ellos los que encabecen todo, pues no. Entonces, bueno, lo cierto es que Diosdado Cabello, sin pudor alguno, dijo que la iglesia no se metiera en los asuntos venezolanos, pero si Maduro mismo acabó de decir que él es quien llama al Vaticano. Maduro dijo que él había sentado al Vaticano, él, incluso había dicho que había sentado a la oposición. Y después, lo de Diosdado Cabello no tiene, de verdad que, fíjate lo que dijo Diosdado, que el Vaticano no se podía meter en los asuntos venezolanos porque ellos no se meten en los problemas de pedofilia que tienen algunos sacerdotes, pues no la Iglesia Católica en su conjunto, algunos sacerdotes, que por cierto la pedofilia no es única y exclusivamente una no virtud de la Iglesia, sino una desviación. Una desviación de la Iglesia, es una desviación del ser humano más que de la Iglesia. Es decir, no se puede cuestionar la Iglesia porque hay efectivamente pedofilia en algunos sacerdotes. Pero Diosdado lo hace seguramente con las pruebas que le da haber leído algunas denuncias que la propia Iglesia ha tenido que aceptar en muchos países, e incluso hay una película que lo prueba, una que no me acuerdo cómo se llama, que era una película mucho vinculada también al periodismo, que estuvo de moda en estos días. Claro, sí. Pero fíjense lo siguiente. Primera página. ¿Qué tal si, por ejemplo, el nuevo cardenal o un sacerdote de provincia o el hombre que vino caminando desde allá, desde Bolívar, dijera lo que dicen las agencias norteamericanas que luchan contra la droga? ¿Qué tal si un sacerdote descarriado dijera las cosas que yo no digo porque tengo la prudencia de no decir cosas que pudieran adherir el espíritu sensible de nuestro querido Diosdado Cabello? ¿Qué tal? Fíjense lo que significa eso, que en el plan de la descarificación, porque Diosdado no descarifica lo que el tipo lo que dice el Vaticano, lo que dice la carta. Diosdado dice que no se metan, sí, no se metan en los venezolanos porque nosotros no nos metemos en las cuestiones de pedofilia. Oye, de verdad que le voy a decir lo siguiente. Yo no sé si hay castigo divino, no lo sé, no lo sé. Pero le voy a decir lo siguiente, eso de Diosdado no cayó bien en ninguna parte. Eso de Diosdado Cabello no cayó bien en ninguna parte. Incluso no cayó bien en sectores afines al gobierno. No sé qué dice usted que están... Estoy asombrado. Está asombrado. Sí. Yo quedé asombrado de lo Estoy asombrado. Es decir, fíjate, Diosdado es un caso muy especial de la política venezolana porque se comporta con esa ligereza, verbal. Una pregunta antes que sigas. El hecho de que alguien se coloque el mote de político o de que tenga alguna actividad en el área de la política, ¿se puede considerar un político? Sí, bueno, hay quien dice que todos hacemos políticas de una u otra manera y Diosdado la hace, pero lo hace muy mal porque lo hace y respetando el propio concepto de política. Pero la política no es digamos, un quehacer con cierta nobleza. Sí, tiene actos nobles y también tiene pero actos por eso, innobles. pero la política concebida como lo arte de lo posible está lejos de adelantarse con un mazo. Sí, bueno, pero es porque está en el ADN de Diosdado, es decir, ser autoritario, represivo, le viene de su formación o de su deformación militar, porque también hay muchos militares que están muy por encima del nivel académico y del nivel intelectual de Diosdado. Una declaración de Diosdado tremendista, un poco para provocar. Diosdado es un provocador, realmente, para provocar nada más. Como tú dices, es decir, esa carta emanada del Vaticano no puede ser una iniciativa de Parolín, porque el secretario de Estado tiene que consultarlo precisamente con la primera autoridad, en este caso el Papa Francisco. Es decir, es una carta que probablemente haya salido de la urgencia que tiene la Iglesia para resolver un caso que se puede ir de las manos a todo el mundo, que es el caso venezolano, y que hoy es un día que precisamente se va a discutir un aspecto importantísimo de esa situación. Ahora, hay que recuperar el concepto de la política. Uno escucha los ataques que sufre la MUD,
Y una vez se dice, ¿será que la gente de la oposición, bueno, que el gobierno ataque a la MUD es natural, porque son sus adversarios naturales, pero cuando los ataques provienen de sectores de la oposición, uno dice, ¿será que algunos sectores de la oposición no entienden que la única manera de organizar y de ordenar la sociedad es desde el poder? De todas maneras que no se le puede achacar a la MUD responsabilidad alguna en ciertos desafueros que se han cometido hasta ahora. Obviamente que se han cometido errores. Probablemente algunos aspectos de sentarse en la mesa con el gobierno no fueron aclarados al principio y probablemente ese haya sido el error fundamental de la MUD y es un error más comunicacional que de estrategia política. Es decir. Pero yo creo que hay que esperar. Más del 25% de la población sostiene que hay que esperar pacientemente las líneas que proporciona la MUD, que yo creo que es el que está en la vía correcta. No digo que lo que ha hecho Lilian Tintori, la señora Mixi Ledesma y la señora madre de Leopoldo López sea incorrecto de sentarse frente al Vaticano y encadenarse. No digo que es incorrecto. Yo creo que como efecto mediático es muy importante. Lo que no es correcto es que hagan del ataque a la MUD su objetivo fundamental. Como dice la señora Osuna, ¿no se llama? Pérez Osuna. No, Nito Pérez Osuna, sí. Que hay que primero salir de la MUD para luego salir del gobierno. Me parece desmesurado. Sí, pero fíjate tú lo siguiente, lo que pasa es que en una época no muy lejana, en un canal de televisión, los periodistas pasaron a ser parte de un partido, eran un partido. Sí, bajaban la línea. Bajaban la línea, sí. Entonces tú tenías que, a una hora la bajaba Leopoldo Castillo, a otra más tarde la bajaba Kiko y su gente. Y Nito Pérez Osuna también tenía su programa. Entonces ellos eran los dueños de la opinión pública. Y entonces cuando a alguien se le resiste, ellos actúan de la manera más brutal, pues. Porque solamente Nito Pérez Osuna tiene razón y su suegro también. Ese señor llamado Pérez de Acosta, Pérez no sé qué cosa, Jesús Petit de Acosta, bueno. Él y el señor Granco, Aristigueta Granco, está bien, yo reconozco que Aristigueta Granco estuvo en la Junta de Gobierno, en la Junta Patriótica, y todo eso es verdad. Pero de repente, el hecho de que tú hayas tenido un rol protagónico, que el señor Petit de Acosta haya sido procurador o fiscal, lo que haya sido, y que sea un hombre de los más brillantes talentos nacionales, nadie lo duda. Pero de ahí a que él pretenda que la gente tenga que hacer lo que él cree, pero monte un partido, discute con los tipos. Y lo peor es la señora Pérez Osuna, que es la yerna de este señor, que dice que primero hay que ir con la MUD y después con una manera tan irreflexiva de decir las cosas, que no resiste un análisis más o menos serio. Yo no sé si uno a veces, acá en nuestro rol de comentarista, también nos excedemos, yo no lo pongo en duda, pero oye, el catastrofismo no puede ser lo que marque el accionar político de la gente. Y además, ella a lo mejor fue una buena periodista, pero nadie sabe de su trayectoria política, excepto que fue esposa, o es la esposa de un tipo que fue dirigente juvenil de Copey. Sí. Ella fue esposa, o es la esposa de un dirigente, que fue un dirigente juvenil de Copey. Y ella sí es de Pérez Díaz, ¿no? Pero ella puede ser hija de Pérez Díaz o de Rómulo Betancourt. Fíjate tú, los hijos de Rómulo Betancourt podrían también pontificar. Sí, y los hijos de Carlos Andrés y los hijos de Caldera. Y los hijos de Caldera. Pero no, es que yo digo que el problema es que es no saber en el momento en el que estamos viviendo. Entonces tú lo descubres y dicen mentiras. Dicen mentiras, mienten con una facilidad increíble, pero mienten porque ellos sienten que su rol protagónico está un poco menguado. Fíjate tú que uno que era muy tremendista en el pasado, pero ya lo ha dejado de ser, Pablo Medina. Yo recuerdo a Pablo Medina cuando fue a Rusia y venía con las cosas, con los capuchones esos que se ponen los rusos, los cosacos. Sí. Y venía a Caracas con unas pañoletas que se ponen también para el frío. Y se fue directo al Banco Central, a darle la línea a la gente del Banco Central. Pablo Medina. El mismo Pablo Medina, que ahora dice que el chavismo es malo, que tiene razón en eso, pero Pablo, te has equivocado tantas veces, Pablo Medina, que uno no haya que hacer contigo. Ahora Pablo se molesta. Pablo se molesta. Pero es verdad, entonces yo no digo que la mesa de la unidad, eso tienen también su cosa. Y la tienen porque andan contando los pollos antes de nacer.
Leopoldo no oculta su aspiración, y Leopoldo debería jugar en este momento un rol estelar. Y Henry Ramos ha dicho que no va a ser una princesa, una reina de carnaval. Henry Ramos. Y Capriles anda desaforado enfrentando a Borges, pero por la presidencia de la República. Y yo me pregunto, cuando toque eso, la mesa administrará y elegirá al mejor de todos, o al que tenga más votos, digo. Sí, el caso es que los venezolanos, mira, hay una frase célebre, es decir, cuando la política fracasa, gana la violencia. Todo parece indicar que los Diosdado Cabello, los Maduro, los Jorge Rodríguez, los Aristóbulo Isturiz apuestan al fracaso de la política para que gane la violencia. Si gana la violencia, obviamente los escenarios son catastróficos. Por eso es que hay que evitar realmente ese escenario. Por eso es que, sin ser nosotros militantes de ningún partido, de ninguna estructura partidaria, hemos optado realmente por pensar y por señalar que la Mesa de la Unidad Democrática ha adelantado una estrategia que yo creo que es saludable para el país. No solamente para salir de la crisis, sino para evitar el peor escenario posible. El peor escenario posible es precisamente la violencia. Y en ese sentido yo creo que debería haber mayor respeto por la gente de la MUD y no hablar de traición, de vendidos, del montón de descalificaciones que se le han imputado a los dirigentes de la MUD. Una cosa de principio. Y evitar prácticamente ese tipo de cuestiones. Yo creo que la MUD está en la vía correcta. Los demás son, expresiones de grupos muy radicales que siempre piensan en la veredita. Las vereditas siempre nos han dado malos resultados. Si no, acuérdense del 2002. Y acuérdense también del paro petrolero. Las vereditas nos han dado siempre malos resultados. Pero mira lo que tenía que pasar, porque la oposición le gana la elección al gobierno en las parlamentarias. Porque, por cierto, hoy se cumple un año, ¿no? Sí, pero como la oposición le ganó las elecciones al gobierno, y se las ganó en buena lid, y le saca una mayoría abrumadora, las 2/3 partes, el gobierno decide sancionar por una cuestión que nunca probaron nada, que los diputados de Amazonas, 3 diputados no son. Impugnaron mucho más, pero deben enmascarar ese. Ok. La Asamblea Nacional acepta al principio que ella es la cuestión en el TCJ, pero el TCJ, la sala electoral, no decide nada. Se queda callado, muy tranquilo, y el CNE tampoco. Es decir, esa región queda sin diputados y se queda sin nada. Y el CNE no dice nada y el TCJ tampoco. Ok. Bueno, esperando, tú que tienes el mandato popular, decides incorporarlo. Entonces el TCJ, a través de la sala constitucional, considera en desacato a la Asamblea Nacional. Y el desacato es por siempre. Es decir, la sala constitucional comete la cuestión, viola la Constitución al considerar que la Asamblea Nacional no tiene facultades para existir. Luego entonces sus actividades y acciones no se pueden cumplir y se pueden acatar. Listo. Ok. Había que cohabitar gobierno y oposición. El gobierno recibió la información del electorado que les dijo, ya basta de ustedes. Pero los revolucionarios, sin tener la razón, se apoderan del poder, se atrincheran en el poder y no quieren hacer más nada. Gracias a la mediación de la comunidad internacional y a la facilitación de la iglesia, llegan a sentarse. Y entonces se acuerdan, mira, lo de el corredor humanitario, y llega la medicina. ¿Y qué hace el CENIAT? Se las incauta. Son de ustedes, son de nosotros. Como si hubiera llegado la comida. En el interín, los tipos que niegan el corredor humanitario le envían medicinas a Cuba, sí. Que cuidado y no son las mismas que trajo Cáritas. Después acuerdan, vamos a resolver lo de Amazonas, pues vamos a ir a una elección entonces. Pues. La oposición no le tiene que tener miedo a las elecciones con el gobierno, porque cuando las haya en Amazonas se las van a volver a ganar. Se las van a ganar otra vez, porque esta vez, mire, va a haber veedura internacional, tiene que haber una vigilancia estricta en miembros de mesa y en lo que llaman el padrón electoral. Pues bien, eso también se obvió. La cuestión del CNE que estaba ahí tampoco se siguió trabajando. Entonces digo yo, y si nosotros nos acordamos en algo y tú no cumples,
el que está facilitando dice, mira, el gobierno no cumplió nada de lo que prometió, la oposición aceptó no ir a Miraflores, claro, bajarle presión a la calle. Evitar el juicio al presidente Claro. Maduro. Es decir, la mesa ha ido cumpliendo. El problema es que el gobierno dice que la mesa no ha cumplido porque no ha cumplido con las propuestas que llevó el gobierno, que eran propuestas que son insólitas. Eso no es para hacer lo que el gobierno dice, mejor no se hace mesa, que el gobierno la siga haciendo. Es decir, no hay mesa de diálogo. Pero bueno, el caso es que hoy es un día importantísimo en el sentido de que hoy se decide qué va a pasar con el famoso diálogo, si se trunca aquí o se sigue. Bueno, pero sí tiene que quedar claro hoy quién es el responsable de la ruptura del diálogo. Ahí tiene que haber responsabilidades. El caso es que... porque de lo que pase en adelante, exacto, alguien tendrá que ser responsable. Alguien tendrá que rendir cuentas. Porque si nosotros hacemos un balance de lo logrado hasta ahora por el diálogo, obviamente, no ha habido resultado alguno. La gente de la mesa lo sabe. Hoy Henry Ramos dice que AD se retiraría de la mesa si el diálogo no funciona. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, esas son las inconsistencias de alguien que le hace concesiones también al tremendismo. Insospechado de Henry Ramos, que según Maduro es un señor viejito, muy hijo de su mamá, por supuesto, pero viejito al fin y al cabo. Porque él no está allí en nombre de Acción Democrática. Él está en el diálogo a nombre de la Mesa de la Unidad, no a nombre de AD. AD puede tener su política y la expresa en la Mesa de la Unidad Democrática, pero yo entendía que no eran los partidos los que estaban en la mesa de diálogo, yo entendía que sí, eran representantes de partidos, de los principales partidos, pero porque los envió la MUD, no porque fue Acción Democrática. Entonces ahí Henry Ramos. Entonces, claro, los políticos pueden equivocarse y por eso estamos nosotros dos aquí para llamarles la atención, para que Henry Ramos corrija, porque evidentemente no es lo mismo representar a la MUD que representar a AD. Los intereses de la MUD no tienen por qué ser necesariamente los intereses de AD. Esa es otra cosa. Yo creo que ahí, si no hay unidad, este gobierno permanecerá ahí por mucho tiempo, por mucho más tiempo, y el problema es que de continuar esta situación, el país, no hablemos de que una fraccioncita, o de que un grupito, o de que un grupo de interés, o un grupo de Estado. No, el país se va al carrizo. Entonces hay que evitar. Los países no se arruinan, los países no quiebran, pero estamos a punto de realizar un hecho insólito en la historia mundial de la economía. Un país totalmente quebrado, un país que no tiene efectivo. No es lo mismo que Suecia no tenga efectivo a que Venezuela no tenga efectivo. Suecia no tiene efectivo porque tiene un aparato tecnológico que le facilita el pago a través de las redes, a través de la electrónica. Pero Venezuela no tiene efectivo porque no tiene dinero. Venezuela está a punto de quebrarse, y está a punto de quebrarse porque en los últimos 8 años esto ha sido un desastre económico. No hay lugar para nada. Durante los últimos 8 años, cuando el precio del petróleo empezó a venirse abajo, el gobierno demostró su incapacidad, su mala formación económica, su incompetencia. El gobierno nos demostró a nosotros que está muy lejos de asumir el liderazgo de un país complejo, complicado además, y que no es una hacienda, no es una bodega, es un país. Y eso no lo ha entendido Maduro. Cuando nosotros vemos a Maduro bailar, nosotros nos damos cuenta de que quien nos gobierna tiene más de payaso que de presidente. Yo pensé que ibas a decir que cuando uno ve a Maduro bailar se da cuenta que no sabe bailar. No, además que no sabe bailar. Pero es lo que yo esperaba. Nos vamos a la pausa. Amigos, feliz Navidad. Y eso, la Navidad es un momento muy bello, que a pesar de las dificultades, la gente tiende a pasarla por lo menos de la mejor manera posible. De verdad que la Navidad, con su música, con sus cosas. Con sus aires, ¿no? Sí, con esos aires navideños uno, de verdad, a veces... Y tiene una cosa muy buena la Navidad, que uno dice, el año que viene puede ser que me vaya mejor. Y con esa esperanza uno se tranquiliza. Porque la gran cuestión de la Navidad es eso, de que tú renuevas esperanzas y anhelos para el nuevo año. Bueno, y además, chicos, que... Pero fíjate, ya hoy nos amargaron. Todo el mundo dice
que el 17 le vamos a echar de menos al 16. Sí, ya empezó la amargura, pero de todas maneras, usted tiene que oír en estos días unas 70, 80, 100 o 1000 veces el año viejo de Tony Camargo. Cantares de Navidad por el tío Vega Bajeño, en versión de Billo también la tiene. Argenis Carrullo debe haberla cantado también en alguna oportunidad. Feliciano, Aníbal Velázquez, Navidad. Hasta Julio Jaramillo se atrevió a cantar canciones navideñas. Entonces, bueno, en el Zulia somos privilegiados porque tenemos la gaita vieja, porque la llorita sí es verdad que no. La llorita es para cualquier cosa menos para la Navidad. Y entonces, pero usted no se preocupe que hay suficiente gaita vieja buena para que usted sepa, que recuerde que es Navidad. Pues si oye estos días, no puede ser el carnaval también. Oye, ¿tú has visto una Navidad con menos aires navideños que esta? Porque yo creo que los aires navideños lo pone también un poquito, lo pone un poquito al bolsillo, ¿no? Porque tú tienes, mira, yo no sé cómo están las ventas de arbolitos, pero yo me recuerdo que aquí llegaba mucho pino. Pino natural. Pino natural llegaba aquí en una época y veías los sitios que ya tenían pinos o así. Y las tiendas. Eso, ¿cómo se llama? Eso que eran como de plástico, ¿no? Que eran los que se usaban. Bueno, pues. pero tú pasabas por. Y la por gente ejemplo, tenía su arbolito y lo ponía. Pasabas por el centro comercial de Elías Norte y ahí había un arbolito gigantesco que este año no está. Y el del Maruma estará. No sé. Pero fíjate, el del BOD, el 5 de julio. Ese lo van a montar. No sé si lo van a montar, pero ya a esta altura ya lo habían montado. No, ya está montado. Bueno, lo van a montar, yo creo que sí. El caso es que ni siquiera. El BOD, bueno, depende si este año no le hemos parado ni al angelito fantasmal de Amparo. No, pero si el BOD lo monta siempre y cuando haya plataforma tecnológica, porque a lo mejor, como uno va al BOD y le dice no hay plataforma, no hay sistema, no hay efectivo, y entonces, y de paso las muchachas que pedían la carpeta marrón también se fueron. Sí. Esas no se han ido. Esas se fueron, las muchachas que pedían las carpetas marrones. Las pusieron en otro puesto. Bueno, estarán en otro puesto. Yo no les he vuelto a ver más. Pero bueno, yo digo, el BOD pondrá el arbolito en la medida en que Credical arregle el problema de la plataforma tecnológica, porque un arbolito tan grande. Necesita una plataforma. Sí, una plataforma. y además de eso, si quedó algo efectivo para contratar a los cantantes. Porque el arbolito se encendía con unos cantantes. Con unos cantantes muy buenos. Muy buenos. ¿no? entonces bueno. la gente estaba esperando que encendieran el arbolito. Era un evento popular, ¿verdad? Claro, la avenida del 5 de julio se llenaba. Porque ese es el banco de nosotros en Maracaibo. El banco, sí. El Banco Occidental es el banco de nosotros, los del Zulia. Y aquí que no tenga una cuenta en el Banco Occidental, no. No es gente. Pero no es gente. Porque ¿cómo sale uno a contar después las cosas del Banco Occidental? Tú sabes que estuve en el banco, que yo no puedo hablar mal del banco porque a mí te atienden bien. Me atienden bien. A mí me atienden bien. No, y a mí también me atienden bien. Yo no, sí. Pero la gente dice, en ese banco pasé 3 horas y yo llego al banco, me ven seguramente algunos de los estudiantes que yo le di clase en la Facultad de Economía, pase por aquí, profesor. Ay, papá. Pero mire que yo no pongo nota. A mí no me gusta eso, digo yo. A mí no me... Pero yo siempre llego al banco con un libro. Un libro por si acaso, ¿no? Entonces otro tipo dice, déjenlo pasar, que es de la tercera edad. Ajá. Y a veces llega, pero la gente cuenta historias, ¿no? Estuve en ese banco de la mañana y me dieron puro billetico de 10. Sí, y no es nada. Yo le pregunté a un cajero que tenía muchos billeticos de 10 y de 20 y me dijo, y los tengo que sacar antes que termine el día. Pero bueno, esa historia de la Navidad es otra cosa y lo del banco es otra cosa. Pero mira lo siguiente, ayer vi en televisión, o no recuerdo si en las redes, a un señor que con una camisa roja llegaba a una zapatería en Caracas y sin, es decir, y entró y le dijo, tú me bajas los precios, pero porque la gente tiene que estrenar. No me digas. Sí, señor. ¿Y quién fue ese camisa roja? Un tipo que creo que se apellido Contreras. Aquí, está los precios. Tienen que estrenar. Porque todos ahora hablan como Diosdado. Sí. Todos quieren hablar como Diosdado. Antes todo el mundo quería hablar como Chávez, ¿te acuerdas? Sí, ahora todos quieren hablar como Diosdado. Entonces, bueno, el tipo le trataba de explicar, mire, pero es que es lo que es un vendedor.
él no puede bajar los precios así porque el vendedor no tiene autorización del dueño para hacer esas cosas. Quítale, sube a Santa María y me baja los precios. Chico, pero ven acá, y me lo llevas preso. Oye, esa es la imagen que el gobierno está enviándole a los venezolanos, que muchos venezolanos se aprovecharán de ese acaso zapatero, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Pero una vez que se acaben los zapatos, ya no hay más zapatos. ya no hay más zapatos. Y después el gobierno permite... los harán de cartón como los de Manacho. No, y después el gobierno permite que los traigan de Colombia los amigos de Alex Cárdenas. Así es. Bueno, pasó con el Dacaso. Sí. Se acabó, el Dacaso se acabó y acabó con las tiendas No, pero electrónicas. resulta que a los de DACA le quisieron el Dacaso, después le dieron unos préstamos enormes. Ujú. Y no compraron nada. Sí, no, ellos tuvieron resarcidos de todos los DACASos. Ese de DACA fue en combinación con el gobierno porque fueron beneficiados después. Entonces llega el tipo y le dice, me baja la Santa María, sube la Santa María. Entonces yo le digo lo siguiente, aun cuando compre el zapato barato, la gente no va a votar por ustedes. De verdad que no, eso no se hace. Si ustedes quieren una política para que la gente pueda estrenar, no es quitándole lo que lo tiene. Además, chicos, el estreno tenía otra función. Sí. El estreno tenía otra función. No es ponerse la camisa nueva por ponerse, tenía otra función. Era un regalo que se hacía a sí mismo. Bueno, por eso, por renovar esperanza, por llegar... Pero esa obligación que tiene la gente, no, tienen que estrenar. Tiene que ser que un ambiente sin fiesta, un ambiente sin festividades, sino con una profunda y increíble tristeza que tiene la gente hoy en día. Mira, hay una noticia que yo no sé si de dónde la habrán sacado, pero todo parece indicar que es verdad. Cambiaron a una niña por 1 kilo de plátano. Y uno dice, pero bueno, ¿en qué país estamos? Una niña fue cambiada, incluso creo que la fotografía... Pero es que... Una niña por 1 kilo de plátano. ¿Tú no viste el informe de la Universidad Católica Andrés Bello? Sí, claro. Sobre la gente, cómo está viviendo la gente. No es mentira, mira, ya es fácil observar. Mira, hay restaurantes donde separan la basura del desperdicio de lo que dejan los clientes. Yo presencié una conversación entre dos personas, dos señoras, que la una le dijo a la otra, yo nunca había comido croquetas. Dice. Y yo creo que es que no las había comido en el restaurante y tal, sino que del restaurante en una cajita habían las croquetas y la señora las había recogido. Ya. Pasan recogiendo por los negocios. Mire, gente que pasa pidiendo que les regales un huevo, que le des un poquito de aceite Que de le des comer, un pan, chico. pero entonces yo pregunto, y esa gente no tiene para la bolsa CLAP, porque la bolsa CLAP no es gratis. La bolsa CLAP vale 5.000 bolívares, el peso son 5.000 bolívares. ¿Y cómo le dan leche a los muchachitos? ¿Cómo? ¿Cómo le dan la leche a los muchachitos? Una señora me decía ayer en la mañana que ella, afortunadamente, sus hijos ya todos estaban grandes, pero que ella, con los niños pequeños en esta situación, no hubiera ni siquiera podido mandarlos a la escuela. Y la pregunta es, señores, ¿y eso no sensibiliza a nadie? Eso no preocupa a nadie. El país se debate en la miseria. Y bueno, hay que buscar salida. Yo creía que el diálogo era para buscar una salida a la crisis. Pero fíjate, como en todas las instituciones se buscan salidas y mucha gente reconoce que han cumplido un papel importante, incluso a veces brillante, y entienden que ya no dan para más, o entienden que ya están cansados. Por ejemplo, anteayer causó asombro el retiro de Nico Rosberg de la Fórmula 1, después de haber ganado el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se retiró y expuso sus razones por las que había retirado. Ayer votaron al manager de Magallanes, Carlos García. ¿Por qué, chico? Bueno, porque como tú dices, había ganado mucho. Ayer le votaron a Carlos García, porque cuando... García es un excelente manager, fue un excelente manager. ¿En la crisis? Pero los resultados no se dieron. Y entonces, como salida a la crisis, a lo mejor la salida de Carlos García no resuelve la crisis, pero es una manera de cambiar los ánimos. Bueno, nosotros necesitamos salir del manager. Pero es que porque en este juego que ya dura 18 años. Pero es que no solamente en el equipo del manager, también quieren salir de él. Exactamente, porque ya hay problemas en el vestuario. Hay problemas en el Entonces la gente quiere salir del manager del equipo Venezuela. ¿No ves que él?
No estamos hablando de Vizquel, estamos hablando del otro equipo, del equipo que concierne a todo el país. La gente quiere un cambio de manager. Y quiere un cambio también de los coach, de los coaches de banca, de la primera base, de la tercera base y de picheo. Es decir, queremos una renovación completa del equipo. Porque tal como van las cosas, estamos en el fondo del ¿cómo se llama eso? Del standing, ¿no? ¿Cómo se llama? De la liga, estamos en el fondo de la liga. Hay equipos con menos recursos que nosotros y están mejor ubicados en el ranking. Bolivia, por ejemplo. Bueno, Bolivia tiene problemas ahorita con el agua, ¿no? Sí, pero Bolivia está mejor económicamente que nosotros. Inclusive un país que la está pasando ahorita un poco negra está mejor que nosotros, que es Ecuador. Argentina vivió sus peores momentos con los Kirchner y seguramente se irá a recuperar. Chile ni se diga. Mira, Colombia, que la tenemos al lado. Bueno, Colombia, fíjate. Colombia, que la tenemos al lado, que nunca tuvo la suficiente riqueza como la que tuvimos los venezolanos con el petróleo. Los colombianos son trabajadores, abnegados y creadores. Esta semana, por una fiesta, sé que en Barranquilla es así, hay una baja importante en la venta de licores, una baja sustancial, como ese día, como el Black Friday. Sí, como el Viernes Negro, en Barranquilla. Entonces tú vas y descubres que te dan los vehículos con cero interés por un año. Y entonces tú, si pagas el vehículo en el año o año, es decir, hay muchas opciones. Entonces es una economía que funciona y que tiene idea de lo que está pasando. Porque hay mercado. Aquí los que gobiernan no tienen idea de lo que es el mercado. Porque fíjate tú que es tanta la incomprensión que Chávez intentó acabar con la moneda. Claro, solo que se le resistió. Entonces ahora vienen a ampliar el cono monetario. Bueno, perfecto, para hacerle más llevadera la cosa a la gente, la vida a la gente. Pero resulta que si no hay una política antiinflacionaria, esos billetes, mañana, en unos meses habrá que hacer más billetes de más denominación, porque eso no va a resolver nada. El gobierno tiene que embarcarse en un plan antiinflacionario, pero no lo quiere hacer. El gobierno, en tanto, va quebrando las empresas. Todo lo que tiene lo va quebrando a su paso. Y lo que tienen para la gente es palo. No está muy lejano al día, de acuerdo a las declaraciones que dio Diosdado Cabello, que algunos sacerdotes se han acusado de conspiradores y se han detenido. No está lejano el día en que a algún sacerdote, por alguna homilía, lo acusen de ser conspirador y lo lleven preso. Bueno, fíjate que hoy, justamente ahora que tú dices eso, el editorial del Nacional habla hoy, en términos de preguntas, dos iglesias, porque la respuesta de la Conferencia Episcopal Venezolana es mucho más consona con lo que el país está viviendo que la propuesta que está haciendo el Vaticano, que es una propuesta que se da tiempo, paciencia, ¿cómo se llama?, y jugar hasta las últimas consecuencias, mientras que los obispos venezolanos, que sufren y que saben perfectamente cuál es la situación de sus fieles, proponen salidas mucho más rápidas o propuestas mucho más cónsonas con lo que está viviendo el país. Precisamente la iglesia venezolana, que padece todos los días de los rigores de esta crisis, hace una propuesta inclusive mucho más adelantada, mucho más fina que la que está proponiendo el Vaticano. Eso significa que tenemos una iglesia que tiene los pies sobre la tierra, que no está ofreciendo el paraíso, que está ofreciendo una salida viable en la tierra, como tiene que ser, porque no vamos a esperar realmente. No, pero fíjate tú, por ejemplo, cómo se es tan certero cuando se trata de decir que la iglesia es injerencista y que ellos no se meten en los casos de pedofilia. Pero fíjate tú que no se trata de la misma manera. Por ejemplo, así como yo digo que no todos los sacerdotes, ni la iglesia como tal, predica la pedofilia, así también creo que no todos los chavistas, ni toda la gente del gobierno, ni todos los militares están incursos en tráfico de drogas. Ah, no, claro. Es obvio. Pero hay un militar de apellido Kostowski, que dicen que era el proveedor de los hermanos, de los primos, sobrinos. Entonces, pero porque Kostowski sea, y uno tiene que decirlo, si es verdad,
pasó esto y esto. Y los propios militares, el propio Aponte, que era militar, señaló que habían militares metidos en el negocio del tráfico. Pero Diosdado Cabello, por ejemplo, para que la gente le crea que es un hombre serio, debería decir que los tipos que están presos en Estados Unidos no están presos porque los secuestraron o nada, estaban tratando de traficar con drogas, que fuese la primera vez, la segunda, la tercera vez, no los exime de la responsabilidad de intentar un delito que la humanidad considera grave. Entonces, pero no fue, lo que digo es que muy dado a acusar a la iglesia de pedofilia, pero poco dado a reconocer, porque claro, también no se puede estar nombrando todos los días la soga en la casa del horcado. Así es. Porque también porque dicen algunos que la lengua y que es castigo del cuerpo. Eso es un refrán muy sí, yo no sé por qué. Pero eso es verdad, Francisco, ¿viste? Eso es verdad. Eso es verdad, eso es una cosa, ese refrán popular es una sentencia. Una sentencia, sí. Mira, la lengua es castigo del cuerpo. Sí. Por eso que yo procuro hablar poco y nada mal de los demás. Por supuesto. No se vaya a devolver. Ahora, si hay que hablar mal de los demás, uno hay que hablar con argumentos y con pruebas en la mano. Aquí se ha acusado a sacerdotes de pedofilia, de homosexualidad por parte del gobierno. Pero hay quien acusa al gobierno de lo mismo, porque va preso, ¿no? O porque trata de... Claro. No, y ha habido casos, además. Y este es un país donde las cosas se tienen que ventilar como deben ser y no acusar a nadie en particular si no se tienen las pruebas. Pero, por ejemplo, en estos días Maduro dijo, yo tengo las pruebas. No, es que Maduro sí dice tener las pruebas de todo. Pero no hay pruebas de nada. No hay pruebas, nunca las muestran. Entonces uno termina no creyéndoles porque, ¿cómo va a creer uno que si en algo sí que te dicen, tengo las pruebas y no las muestran? Y a uno lo que cree es que de verdad que los señores no tienen ninguna prueba y que lo que hacen son acusaciones al voleo. Que por cierto son acusaciones que no debería ser un presidente de la República, porque el presidente de la República tiene una investidura que lo coloca por encima del resto de los venezolanos y tiene que tener mucha más ponderación. Eso de que el presidente ahora se la pase bailando, incluso bailando calipso, que no lo sabe bailar, porque en realidad Maduro puede tirarse un lance con una salsa, ¿de acuerdo? Pero ya con el calipso cuesta, es como si se pudiera bailar una cumbia, la cumbia no la baila cualquiera. Entonces hay que tener cuidado, porque el presidente de la República cuando se pone a bailar y no baila bien, es un mal ejemplo para los venezolanos que bailan. Y además que lo hace en horario para todo público. Entonces, como él es modela conducta, esto puede sobrevivir en una sociedad que se jactaba de que bailaba bien, puede convertirse como resultado en una sociedad que baila terrible. Nosotros vimos una vez bailando al presidente, que el presidente Chávez tampoco bailaba bien, ¿no? Bailaba moviendo los hombros nada más, pero no movía los pies. No, Chávez no bailaba bien. No bailaba bien, pero corría el riesgo. Sí, pero Chávez, porque claro, pero como Chávez tenía mucho más seguidores y mucha gente más le tenía miedo, él podía hacer lo que quisiera porque la gente le decía, lo estás haciendo bien, Moreno. Sí. El problema es que este es el primer presidente que tenemos, Maduro, que le gusta que la gente se burle de él. Es una cosa impresionante. Yo nunca había visto un caso como este. Es decir, a veces incurre en omisiones y en errores, que a veces yo creo que son deliberados, para que la gente se burle de él. Es decir, esta es la primera vez que el poder se coloca en una situación tan frágil, tan volátil, tan poca cosa, que el presidente tiene una conducta para que la gente se burle de la majestad presidencial. Imagínense a lo que hemos llegado. No, chico, cuando el presidente baila y baila mal, se somete a la burla de la gente. Y tienes cosas como esas, por ejemplo, que les dicen de la condición de venezolano. Por ejemplo, aquí en estos últimos años han muerto varios presidentes venezolanos que lo pudieron haber hecho mal, que no fueran de la línea política del presidente de la República. Ok, pero no se hizo, incluso algunos ni siquiera un día de duelo se dio. Se muere Fidel Castro, que más allá de la música poco tenía que ver con los venezolanos, y el país decreta 3 días de duelo y suspenden un evento que costó un dineral. El país que dice que no le puede dar plata a las universidades, a las escuelas, a los hospitales, porque no tiene dinero, y hacen un festival de $2 millones. Lo suspenden, ¿de acuerdo? Y lo vuelven a montar, pero ahora en homenaje a Fidel Castro.
A mí, por ejemplo, cuando yo vi que una promoción de militares de la escuela militar le pusieron el nombre de Fidel Castro, de verdad que me sentí muy mal. ¿Por qué? Porque no había razón. Ahora, los militares venezolanos no pueden decir nada, excepto Chávez vive, la lucha sigue, UA Chávez volverá. Pero yo me pregunto, ¿habrá algún militar que diciendo lo que piensa el venezolano pueda seguir en la Fuerza Armada? ¿O se le castigará? ¿O se le sancionará? Esas son preguntas para el doctor Padrino. Bueno, es que el Padrino no es doctor. Bueno, pues yo llamo doctor aquí a cualquier arena. Porque doctor es cualquiera. Yo no digo nada. Aquí en este país eso no. Pero no, pero hay que decirle. Un país donde un profesor universitario tiene menos salario o menos sueldo que un obrero universitario, porque los tipos dicen ahora somos obreros docentes. Así llama, son obreros docentes. Yo creo que es indigentes docentes. Bueno, pero obreros docentes. Y que vengan a decir a la gente que le van a dar una bolsita de comida clap. No voy a creer yo, Arenas, que aquí una cosa descompone fue eso. De verdad que claro. Nosotros lamentamos profundamente que haya profesores universitarios que se hayan alegrado por semejante cuestión y que la hayan defendido y que la hayan expuesto como un gran logro de la revolución. Sí. Pero en lo personal a mí me indigna, y yo creo que a Francisco también, el hecho de que seamos objetos de una bolsa que nos trata como si fuéramos nosotros idem. Bueno, fíjate tú, pero entonces este es el país que tenemos. Y hoy ha sido un día, si se quiere, distinto, ¿no? Porque el diputado Udel Roa pidió máxima pena a responsables de Credicar por ataques cibernéticos. ¿Y qué? ¿Sí? No, pena máxima, o sea, es decir, el diputado pide pena máxima, o sea, no dice, mira, deben ser penalizados, deben ser castigados, no, pena máxima. La pena máxima en Venezuela son 30 años. Debería pedir más bien que se investigue la plataforma de No, pero pon cuidado, dice, el tipo dice, pena máxima para los responsables del ataque al servicio electrónico ocurrido el pasado viernes y que afectó las operaciones financieras en el país. Estas son acciones terroristas y deben ser calificadas como traición a la patria. Darle máxima pena, no puede ser que unos señores refiriéndose al consorcio de Credicar, no solamente ellos, todos los agentes que han montado el plan de guerra económica. Hay un golpe financiero en marcha, ya los golpes de Estado no son con Fuerza Armada, elector parlamentario. Esto no puede quedar así. ¿Cuántas veces se le va a perdonar? Estos señores de Credicar en 2007 y 2015 ya habían mostrado sus vínculos e intenciones de sabotear la economía venezolana y el sistema financiero. Ellos tenían 1 hora, pasaron 3 y 4 horas para revisar, cuestionó Roa en relación a la activación del protocolo por parte de Credicar para alertar al fallo cibernético. El presidente de la República, Nicolás Maduro, el sábado 3 de diciembre en cadena nacional de radio y televisión, dijo que la falla cibernética que afectó las operaciones financieras del país fue un ataque deliberado de Credicar. Tenemos comprobado que fue un hecho deliberado lo que hizo Credicar. Están detenidos los principales responsables. Ahora, por su parte, el consorcio Credicar, que presta servicios al 76% de la banca venezolana, informó la tarde del pasado viernes que su plataforma tecnológica presenta fallas, porque los puntos de venta de 20 bancos regionales no funcionaron correctamente. Entonces, en vez de hacer una averiguación con los especialistas, las cosas y tal, un país serio, dime tú, entonces hoy aparece Maduro en la prensa pidiendo que venga la inversión extranjera. ¿Cómo? Pero ¿cómo se le ocurre a Maduro decir? Si un inversionista extranjero traería su capital a Venezuela con la inseguridad jurídica que hay. No. O con estos tipos, con estos bocas flojas que tienen el Parlamento. No, es que está bien que a nadie le hace caso, porque evidentemente no es para hacerle caso. Pero el presidente Maduro, después que dice esto, dice, estamos haciendo un esfuerzo, y lo creo que está allí en versión final, estamos haciendo un esfuerzo para que la inversión privada, la inversión internacional venga a Venezuela. Oye, yo oigo, el que oiga decir estas cosas, sobre todo en este mundo de globalizado y de información permanente, lo menos que puede hacer es traer para Canadá. Así es. Dime tú si nosotros podemos decirle a alguien que venga a invertir a Venezuela. No, vamos. Bueno. En Venezuela se ha producido una huelga de inversionistas. No, pero es que no van a venir, Arena. Es que nadie va a traer dinero a Venezuela. Según Carlos Ocariz, hoy la mesa no va a la reunión del diálogo. Hoy no es que se levante la mesa, sino que hasta que el gobierno no cumpla con lo acordado en las 2 reuniones anteriores, la mesa no volverá a acudir a conversar con el gobierno.
Y bueno, la pelota está en el campo del gobierno, si decide... Pero es que el gobierno lo que quiere no es como San Benito, Pero que quiere que lo bailen las mujeres. que lo que quiere es que lo bailen las mujeres, sino el gobierno quiere que la mesa se levante porque pero ya se les pasó el tiempo. Era para decirle al mundo, nosotros estuvimos esperando a la mesa de la unidad y no fueron, los tipos fueron con testigos, ¿de acuerdo? Y no le cumplieron absolutamente nada, que era, tú comienzas a conversar, pero ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que el 80% de los venezolanos quieren? Que el gobierno cese sus funciones. Ahora, el gobierno debe salir democráticamente, de manera que haya una elección que garantice que hay un cambio de gobierno. Pero el gobierno no quiere irse porque ellos dicen que ellos llegaron ahí para siempre, no nos sacarán, no entregaremos, no volverán. Y en esas condiciones no se sabe qué otra cosita pudiera estar ocurriendo. Señor. Entonces, ¿nos vamos a una pausa y regresamos? No, yo creo que no. No, entonces no nos vamos a ninguna pausa. No, señores, no nos vamos a ninguna pausa, nos quedamos aquí. Bueno, colóquenme eso ahí que todavía no he podido hacer el... Pónganlo ahí que ya... Aquí dicen que para comer hay que hacer una callapa con la familia o con vecinos para el almuerzo. Es la nueva moda, Carlos. Fíjate. Para el almuerzo. Así dice Carlos, que hacen una vaca para comer, ¿no? Bueno, déjame hacer ahí la publicidad que tengo aquí para hacerle a la... Colóqueme ahí en la pantalla los teléfonos y la cosa. Amigos, usted quiere ver una cesta navideña y la quiere hacer suya, pues esa cesta navideña la tiene usted en PG Supermarket. ¿Cómo puede lograr usted esta cesta navideña? Usted sigue a PG Supermarket en su cuenta @PG Piso Supermarket. Usted se toma una selfie comprando en PG y la sube a su cuenta. Usted etiqueta en nuestra cuenta @PG Piso Supermarket en el contenido de tu publicación y utiliza la etiqueta Gana con PG. Menciona a un amigo con el que compartirás este increíble premio. Bueno, por ejemplo, Arenas va, se toma la selfie y después dice, lo voy a compartir con Ronald Rodríguez. Está bien, tiene que mencionar a un amigo. Por supuesto, ciertas condiciones aplican y debe acordarse que todos los pasos deben realizarse. El concurso es válido desde el 01 hasta el 18 de diciembre del 2016 y el ganador será anunciado el día 20 de diciembre del 16. Suerte para todos y PG Supermarket. Pues sigamos, amigos, con Arenas, porque... Mira, entonces que hay una nota en la versión final que es sobre el problema de la santería, que se ha hecho muy hegemónica dentro de los ritos oficialistas. Con la llegada de los cubanos se instaló definitivamente los cultos santeros. Y entonces hoy tiene un buen trabajo la versión final sobre la santería, como quien copa las imágenes de los billetes. Entonces es un estudio bien interesante y esto lo firma Isabel Cristina Morán. Dice, la presencia de siluetas desconocidas en el cono monetario que salía de circulación añade a la crisis una causa espiritual. Y hay una nota que la refiere, donde cita a Joel Acosta Chirino, que compartió celda con Chávez. Dice, en la cárcel Chávez se la pasaba jugando a la Ouija. Después comenzaron a hacer las sesiones de espiritismo. Los propósitos de estas sesiones eran convocar a los espíritus libertadores y revolucionarios del pasado para que supuestamente los guiaran. Algunos no creíamos nada de eso, pero otros otorgaban total credibilidad a las palabras de los espíritus que bajaban y hablaban a través de Chávez. Esto lo dijo Acosta Chirino, compañero de celda de Chávez, en un fragmento del capítulo 7 del libro de los brujos de Chávez, de David Placer. Se comenta mucho eso, ¿no? De las prácticas de santería. Por cierto que ese libro de Placer no tuvo mucha salida, ¿no? Porque, bueno, en verdad porque los libros están muy caros. Tuvo una buena acogida, creo que en España. Pero el libro revela los gustos del régimen por el ocultismo. Y Chávez era un aficionado a esa cuestión, ¿no? De hecho, la cuestión de que haya escogido a Cuba como el lugar donde él supuestamente iba a curarse y donde finalmente más bien lo que hicieron fue acelerar el problema, es una demostración de que Chávez estaba muy ligado a ese tipo de prácticas, lo cual no ha sido roto en el régimen de Maduro. Si en algo ha habido continuidad con el régimen de Chávez fundamentalmente es en la práctica de la santería en el gobierno de Maduro.
amén de los otros aspectos en los que Maduro no ha podido y no ha querido romper con el supuesto legado que Chávez le dejó. Pero en este asunto particular de los rituales santeros, Maduro los ha continuado perfectamente. Y la gente está esperando la nueva iconografía de los nuevos billetes para ver si rompe con las anteriores, donde aparecía el negro primero, donde aparecía María Leonza, donde aparecía el Huaycaipuro, que son iconos de la santería criolla. Mira, y se reanuda la Champions League y ahí, por supuesto, juega el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich, que ahora es dirigido por Ancelotti. Sí. Y el Barcelona juega también con un equipo alemán. Hoy, contra el Dortmund. Creo que contra el Dortmund, no contra otro equipo. No, pero también alemán. Contra el Mönchengladbach. Ajá. Juegan hoy el Barcelona, que viene de empatar con el Real Madrid y que ha destapado una serie de incidentes en el vestuario del Barcelona que pudieran dar con la clave de por qué el bajo rendimiento del equipo. Se comenta que los jugadores del Barcelona, entre fiesta y fiesta, se acaba su vida, y uno de los que están en el ojo del huracán es el turco Turán, Arda Turán, y el brasileño Rafinha. ¿Sí? ¿Están de fiesta en fiesta? Bueno, los acusan de que tuvieron una fiesta y por eso la gente está... Pero ayer hacías tu mención, perdona que te interrumpa, hacías mención sobre los ilícitos tributarios de Cristiano Ronaldo. Ya, no solamente de Ronaldo, ya también está probado que Modric está también en la misma jugada con dinero en Luxemburgo, y también Coentrao y Pepe, portugueses de la colada de Méndez, que también están en el entramado de evasión fiscal en España. ¿Y por qué tú crees que eso no tiene la misma cobertura que tienen los casos del Barcelona? Bueno, chicos, porque en España el fútbol es todo, y entonces, por supuesto, la manera de pelear contra los independentistas de Barcelona es a través del fútbol, dañando a Messi, dañando a Suárez. Eso es una cosa, una locura, ¿no? Fíjate que me pareció un gesto muy bueno el de Messi y Cristiano Ronaldo en el último partido de los dos equipos. Oye, que tuvieran un gesto de distensión, porque los medios comienzan a generar, en España sobre todo, un enfrentamiento que no les es bueno al deporte. Te confieso que yo, aficionado al fútbol desde muy pequeño, sobre todo a la liga italiana, con la presencia de Mourinho en España, yo perdí parte del interés por el fútbol porque yo no podía soportar aquella presión todos los días de unos tipos y de una cosa, y Mourinho vino un día y le metió en el dedo en el ojo a un jugador, a un entrenador del Barcelona, y entonces, bueno, dije, si esto es el fútbol, yo no voy a ver juego que es para relajarse, para estar distendido, para tener que estar oyendo y viendo acciones que efectivamente no parecieran ser las de un deporte. Nos vamos porque Mario está desesperado por irse a comer las mandocas hoy, estas mandocas sabrosas de María, pero... Señores, nos marchamos, pero mañana regresamos con ustedes, quizás para conversar de otro tema que no sea el que la mesa de diálogo no se reunió. Sí.